Jaime Granados terminó por hundir a Álvaro Uribe Vélez y a sus propios familiares. Hablamos del abogado que históricamente ha acompañado al líder del Centro Democrático. Pues recordemos un poco lo que sucedía después de la condena de Santiago Uribe. Iniciamos con Uribe Vélez. Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. También compartía el siguiente video, 25 de noviembre, día difícil, con la amable compañía de quienes ayudan en el ubérrimo. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas caras alegres vamos a ver y contentas por salir en este video? En este 25 de noviembre, un día difícil, amable por la compañía de este equipo humano que nos ayuda aquí en el ubérrimo. Y mi padre en este 25 de noviembre habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó la FARC. Y hoy condenaron a mi hermano. Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que, de mi opinión sobre él, fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos Patrimonio básico. y morales. Habrá que pedir, el camino que queda es que Dios nos ayude. Y bueno, esto no era lo único, señores. Pues vean cómo el mismo Jaime Granados, en una entrevista con Juan Lozano, terminó por hundir a Álvaro Uribe Vélez y su familia. Gracias, Juan. Un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo de la FM. ¿Cómo recibe usted esta decisión del Tribunal Superior de Antioquia? Con sorpresa, Con sorpresa. profunda decepción, por supuesto, pero también con respeto, porque nosotros hemos sido siempre coherentes que las decisiones judiciales siempre deben ser respetadas y acatadas en una sociedad democrática. Uno puede disentir de ellas, puede debatirlas académicamente y también para eso existen los recursos. Y como lo anunciamos ayer en un comunicado de prensa que enviamos el equipo de la defensa que dirijo, justamente vamos a interponer en los próximos días el mecanismo que es un recurso especial que se denomina impugnación especial para que conozca la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por respeto al principio convencional y constitucional de la doble conformidad. Como Santiago fue absuelto en primera instancia, condenado en segunda, pues Condenado en segunda. tenemos derecho a impugnar esa decisión condenatoria por primera vez que ocurre para que sea conocida por la Corte Suprema en un escenario distinto de la casación, porque no es casación, sino es como una especie de apelación de lo que decidió el Tribunal Superior de Antioquia. Y claro que hay motivos muy serios de discrepancia, profundos motivos, que quedan expuestos en nuestra impugnación especial. ¿Cuáles son los motivos? Si se ha conocido y se confirma todo lo que en su momento el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, lo daba a conocer. Doctor Granados, como lo comentábamos ayer y más temprano, pues en todo ese juicio de la primera instancia, usted llevó a testigos y llevó declaraciones, documentos que le dieron. Estos son los testigos que resultan hundiendo en segunda instancia a Santiago Uribe. O sea, los testigos que presenta Diego Cadena, Jaime Granados, son los que lo resultan por joder, porque miren, la razón en esa decisión y era sobre desacreditar a unos testigos que señalaron durante tanto tiempo a Santiago Uribe Vélez de ser uno de los creadores de ese grupo de los 12 apóstoles y pues que en esta sentencia uno no entiende cómo se desacreditaron en la primera instancia pero en la segunda vuelven a tener credibilidad. ¿Cuáles fueron los testigos que se desacreditaron en la primera decisión? Sí, Santiago, para que la audiencia entienda, en primer lugar, este es un proceso que tiene en sus orígenes 30 años. 30 años, puede convertirse en un récord
en la historia judicial de Colombia. Tuvo un primer momento que fue exonerado muy temprano, Santiago Uribe, por allá en el año 99-2000, y posteriormente en el año 2010 le reabren el caso y seguimos hasta este momento. Eh, el caso se guía por la ley 600 del año 2000, no por el sistema acusatorio, y eso hace que se pueda valer una serie de evidencias documentales y testimonios, incluso bajo reserva de identidad, como ocurrió en sus orígenes. Y justamente uno de esos testigos que declaró en el año 96 bajo reserva de identidad fue un ex policía, un sicario de la policía, Alexander Amaya Vargas. Y ese es uno de los 4 testigos que se utilizan ahora junto con pruebas puramente contextuales para fundar la decisión de revocar la absolución de Santiago Uribe Vélez. Y quiero llamar la atención en el caso de este testigo en particular, que parece que la sentencia del tribunal fuera hecha a 4 manos, por lo menos, porque cuando se analiza el cargo, primero que es el cargo de concierto para delinquir agravado, correctamente se coloca el nombre del testigo Alexander Amaya Vargas, pero cuando se examina el cargo de homicidio agravado, por el cual también fue condenado en esta decisión que revocó la absolución de la primera instancia, se habla de Alexander Amaya Sánchez, reiteradamente, no fue un error, sino fue reiterado todo el tiempo. Entonces pareciera que fueron 2 las personas que trabajaron redactando ese texto. También estaba un ex policía que fue teniente y terminó siendo mayor, Juan Carlos Meneses Quintero. También estaba un paramilitar condenado que buscaba también, como todos, beneficios, Olwan de Jesús y Agudelo. Y por último está un señor que tiene un grave problema de salud mental, Eunicio Pineda Luján. Esos son los 4 testigos de este caso. Lo demás es prueba puramente de contexto, que en su momento, como se verá en nuestra impugnación especial, pues no tienen mayor valor probatorio. Lo increíble de esto es que nosotros mostramos en nuestra alegatos que dio lugar finalmente a la sentencia absolutoria, que efectivamente cada uno de esos testigos mintió, y mintió de una manera reiterada. Y por eso el tribunal, el juzgado de primera instancia, que vio todo el proceso, lo absolvió. Claro. Pero cuando vamos en la apelación, la fiscalía, parcialmente la procuraduría y la parte civil, lo curioso es que dicen que estuvo mal apreciado por el juez esa valoración porque no lo tuvo en cuenta de conjunto, dando a entender algo que es increíble, y es lo que yo denomino la teoría del tuerto. ¿En qué significa? Que si uno prueba que cada testigo es ciego, es decir, que no podía ver, terminan diciendo que en conjunto sí pueden ver como si fuera un tuerto. Claro, ahora, ¿por qué lo hunde Granados? ¿Por qué sucede eso? Pues señores, miren, en la misma condena a Santiago Uribe salpica a Diego Cadena. Pues resulta, pasa y acontece que los abogados de los Uribe Vélez seguían el accionar que han utilizado también con Álvaro Uribe Vélez para huirle a la justicia. Miren lo siguiente. El reporte, coronel. Por favor, Daniel, ansiosos, ¿qué tenemos hoy? Buenos días. Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. La condena a más de 28 años de prisión al hacendado Santiago Uribe Vélez también implica en probables delitos contra la Administración de Justicia al autodenominado abogánster Diego Cadena. El Tribunal Superior de Antioquia ordena que la Fiscalía investigue a Cadena en los siguientes términos, abro comillas. Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la Administración de Justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Este testigo falso es el abatido exmilitar, torturador y criminal Mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias Zeus, uno de los hombres mejor preparados en la historia del ejército, que desvió su camino en la ejecución de falsos positivos y terminó al servicio de capos del narcotráfico. Alias Zeus apareció como testigo en el juicio Santiago Uribe para desacreditar al testigo de cargo Juan Carlos Meneses. Ahí veíamos las jugadas que utilizó el mismo Granados
y el mismo Diego Cadena. O sea, los abogados los terminaron por hundir. Es que es accionar, es una estrategia bastante calcada, lo mismo que hicieron con Álvaro Uribe Vélez. Lo curioso es que el juez de primera instancia, Jaime Herrera, el mismo que se tomó casi 4 años para decidir después de la terminación del juicio, el mismo que podría ser considerado el juez más lento del mundo, pidió investigar a Zeus por falso testimonio, pero al tiempo validó el testimonio. Esto es un galimatías, pero miren lo que pasó. El juez Herrera vino a compulsar copias contra el falso testigo alias Zeus 45 días después de que lo había batido la fuerza pública en un combate. En uno de los apartes de la sentencia, el Tribunal Superior de Antioquia dice, comillas, el juez sorprendió con esa orden, pues a la vez desestimó y restó credibilidad al testigo Juan Carlos Meneses. En realidad es una consecuencia lógica de no otorgar fiabilidad al testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias Zeus y constatar que él, y en especial quienes lo llevaron a testificar, tenían el propósito ilegal de contrariar falsamente la versión incriminatoria de Meneses en contra del sindicado Santiago Uribe Vélez. Hasta ahí la cita. El tribunal advierte que Zeus, el falso testigo, venía preparado por Diego Cadena y que la defensa de Santiago Uribe omitió informar ese detalle. Ojo. Abro comillas. El propio declarante aceptó que recibió asesoría del abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al fiscal general de la Nación afirmando que tenía información acerca de la investigación que adelantaba en contra de Santiago Uribe. Completo silencio guardó la defensa en su escrito como no apelante sobre este relevante asunto. Cierra comillas. El nombre de Diego Cadena salió a flote a raíz de una pregunta del fiscal Carlos Iván Mejía alias Zeus. El exmilitar contó que el narcotraficante Diego León Montoya alias Don Diego, su antiguo jefe en el AMPA, era quien lo había invitado a declarar en el proceso a favor del hermano del expresidente Uribe. En esa serie de preguntas y respuestas que ustedes van a oír a continuación, alias Zeus termina confesando quién fue el intermediario para que llegara al caso. Por favor, óiganlo. ¿Y por qué cuál doctor Diego? Miren estas pruebas que están revelando, señores. ¿Me repite, por favor? ¿Cuál doctor Diego? Diego es el abogado que yo utilicé para mandarle a Diego León Montoya la razón, que fue el que me la trajo. Él me dijo que si estaba interesado en decir la verdad, que iba a conseguir el radicado de la investigación, que él fue el que me la trajo, y yo hago el oficio con ese radicado y envío esa carta al fiscal general de la Nación. Con la venia del señor juez y de los aquí presentes, también obra documentación remitida a la fiscalía donde alguien que se hace llamar Diego Javier Cadena Ramírez ofrece su declaración dentro del proceso 13798. ¿Es a ese Diego al que usted se refiere? Sí, señor. Es que usted... Es Diego al que yo me refiero. Bueno, una de las personas que mejor conoce este expediente es el abogado Daniel Prado, actual embajador de Colombia en Bélgica y antiguo representante de víctimas en el proceso, a quien le decimos buenos días. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Ojo con todos los testigos que trae. Señor embajador, sé que su cargo actual le impide, digamos, opinar sobre la sentencia, pero sí nos puede hablar de la historia del caso. ¿Cuándo fue la primera vez que aparecieron los nombres del capo alias Don Diego, de Zeus y de Diego Cadena en el proceso contra Santiago Uribe Vélez? No, más o menos en el año 1996, después de la captura de Santiago Uribe, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez creo que se dedican con Diego Cadena a buscar testimonios para desvirtuar la acusación que había hecho la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez. Usted conoce... Sí, señor. ¿Sí? Usted conoce quizá mejor que nadie la historia del grupo paramilitar y de limpieza social Los 12 Apóstoles. ¿Cómo fue que empezó este caso judicial que hoy tiene condenado en segunda instancia al ganadero Santiago Uribe? Comienza con la desaparición de esos dos estudiantes de la Universidad de Antioquia en el Cerro del Silencio.
¿Por qué razón? Porque allí se da cuenta de que había un jefe paramilitar que había asignado unas líneas a unos hacendados que sean parte de su grupo paramilitar, y entre ellos aparecía Santiago Uribe Vélez y unas personas que se identifican con un apellido Vélez Ochoa. Sí, estos Vélez Ochoa son los Ochoa narcotraficantes y los Vélez políticos. ¿Sí? Y lamentablemente tienen que ver con la familia de Álvaro Uribe Vélez. Desde allí comenzó a seguir un hilo conductor. El señor fiscal en los dos procesos, en uno allanan a una empresa que llama Unicom y luego el fiscal que lleva el caso contra Santiago Uribe Vélez por la muerte de Camilo Barrientos decide interrogar al gerente de esta empresa y él cuenta cómo el jefe paramilitar es quien asigna las líneas telefónicas. Santiago Uribe siempre negó haber sido usuario de esa línea y luego se probó que era usuario y que quien le había asignado era el jefe paramilitar, ¿no? Entonces, son casi 30 años, Daniel, entre un proceso y el otro, y la posibilidad hay otro proceso que es la masacre de La Solita, donde aparecen unos documentos que me llevan a concluir que habían pasado cosas irregulares en los llanos del Cuiabá, donde queda la hacienda de La Carolina. Este proceso está lleno de unos personajes curiosos que por el paso de los años pues quedaron en la impunidad, pero que salieron a flote durante el proceso. Uno de ellos es un sacerdote, que es el padre Gonzalo Palacio, señalado como Sí, Gonzalo Javier Palacio. ¿Usted nos quiere hablar un poco de ese personaje, doctor Prado? Sí, claro. Yo no me puedo pronunciar sobre la sentencia, pero sí puedo hacer referencia a los hechos históricos. Él es un sacerdote de Yarumal que utilizaba su posibilidad de como sacerdote escuchar a la comunidad y ahí recibía información, ¿no? Y entonces esta información se la entregaba al ejército y a los paramilitares. Y de allí se desprendieron varios hechos delictivos. El mismo padre Javier Palacios, en una de las declaraciones en los diferentes procesos que se armaron sobre este tema, reconoce ser colaborante del ejército y entregar información al ejército. Sí, decían que el padre Palacio pues oficiaba la misa con el revólver puesto debajo de la sotana y que cargaba dos Biblias, una que era pues con las escrituras y la otra que usaba para ocultar un arma. Daniel, esa es la retórica de una historia, ¿no? No se conoce así dentro del proceso, simplemente sí andaba con una persona que lo escoltaba, uno de los soldados del paramilitarismo lo escoltaba, pero lo otro es más historia, más leyenda, sí, de un personaje que no tiene nada que ver realmente con la investigación. Ok, doctor Prado, el ganadero Santiago Uribe fue condenado por el Tribunal Superior de Antioquia por homicidio agravado, entre otros delitos. ¿Cuál es el homicidio por el que finalmente lo sentenciaron? Homicidio de Camilo Barrientos. Él es un conductor de una chiva, del cual yo tuve el honor de representar en su momento a su familia, a su ex compañera. Es un honor para mí representar víctimas en el país. Y bueno. Más que claro, cómo los abogados lo hundieron. Y recordemos lo último que dijo el presidente de la República, que fue una de las primeras personas en denunciar esto. Hoy salió la sentencia de segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez. Hasta los que han escrito libros sobre este tema niegan cómo comenzó don Augusto.
Y esto comenzó con un debate nuestro. Y en ese debate yo mostré por primera vez en el año 2007 a Colombia la foto famosa de Santiago Uribe Vélez junto a la mafia de los Ochoa Vázquez y sus primos en una convivir por allá en Titiribí, debió ser, que se llamó Los Cerres y que la justicia no ha investigado, porque el grupo de Los Cerres, que se llaman así por usar unas radios donde estaba Santiago Uribe Vélez, en el sur de Antioquia, donde nació la familia Uribe Vélez y Ochoa Vázquez, juntos, me refiero a Santiago, desaparecieron personas en la región y hubo asesinatos. Entre esos los dos estudiantes que por guarecerse de la lluvia y por tener barba y guitarra al hombro, mechudos, los capturaron ahí en Mantequilla, Armenia Mantequilla, y nunca más volvieron a aparecer. Decían que había un lago lleno de caimanes que se comía los... Bueno, ahí se los dejo. El mismo Jaime Granados e incluso Diego Cadena trataron de hacer las suyas, pero resultaron hundiendo a Álvaro Uribe Vélez y su familia. Los invito a todos ustedes a compartir esta información. No olviden, dejen su like, dejen su comentario y ayuden a compartir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.